Amigazos, hoy en Series y Divagues vengo a defender lo indefendible. Episodio 2 de Star Wars, El ataque de los clones. Considero que es una película decente. ¿Pero qué? Ahí va otro fan loco de Star Wars. Y sin la cual la mayoría del canon actual de Star Wars no existiría. Tenía como 2 meses que no hacía esto. No voy a poner excusas, me voy a concentrar en transmitirte lo más importante del día de hoy. Todo comenzó en medio de una clase cuando, al ver el protector de pantalla de mi computadora que estaba siendo duplicada en la pantalla de la clase, el póster de episodio 2, un alumno dijo: "Ay, joles, pensé que nos iba a poner un fragmento del episodio 2 de Star Wars". Y yo me reí por un momento, porque es un meme burlarse de episodio 2, burlarse de la arena áspera y de la espalda suavecita de Natalie Portman, todos los memes del planeta Naboo cuando están ligando ese parecito, y pues de repente ese hermoso meme de Jango Fett, que solo es un hombre humilde abriéndose paso por la galaxia. I'm just a simple man trying to make my way in the universe. Pero luego pensé, ese deporte que a mí me encanta, pensé, Patience. Use the force. Think. Sorry, master. realmente pienso que episodio 2 es la película más sobresaliente del canon de Star Wars de este siglo, y en este video voy a defender mi postura con argumentos, con un montón de pasión, pero sobre todo con datos que he recogido por ahí en mi labor docente, pero también pues como fan de esta hermosísima saga de George Lucas. The movie is essentially a story about Anakin and Anakin's dealing with his emotions. Mi primer punto es que, en efecto, el personaje de Anakin Skywalker, que tiene entre 19 y 20 años en esta película, cae gordo. En efecto, es un adolescente berrinchudo, el elegido de la fuerza al que todo le suele salir bien y que cree que con su simple presencia las cosas se van a resolver, pero que al mismo tiempo es muy inseguro y tiene un hambre de mostrarse digno. Y una sed para probar que eres digno. Tristemente fue separado de su madre 10 años atrás, no encuentra su lugar en el mundo y se reencuentra con alguien a quien en su niñez comparó con un ángel. Es alguien de quien está perdidamente enamorado y por quien siente además un instinto de protección nato, por las cosas traumáticas que vivieron en el episodio 1. Yo me identifico un montón con Obi-Wan por esta figura del hermano mayor, del mentor improbable, de aquel que tiene que ser responsable de alguien que evidentemente le supera en un montón de cosas, pero que es al final del día su responsabilidad. Obi-Wan intenta enseñarle paciencia a Anakin, pero Anakin, como todos los jóvenes de hoy en día, es pura pasión, es puro conocimiento abundante, es esta sensación de que sin el más mínimo esfuerzo pueden comerse al mundo. A ver, yo tenía 14 años cuando vi esta película. De hecho, me acuerdo exactamente el día porque fue el mismo que mi graduación del segundo año de secundaria. No voy a mentir, tampoco voy a entrar en detalles incómodos. Sí, ese trajecito blanco, ese trajecito negro, esa escena en las cascadas bellísimas, todo lo que se filmó en Italia y en España, por supuesto que me parecieron de lo más romántico, de lo más estimulante, y puede que mi opinión no sea del todo objetiva. Came on set and everyone was like, oh. The corset was so tight, they made my waist like, 20 inches or something. Magical. It's the great way that George sort of portrays women. They can be powerful and they can be soft and they can wear beautiful clothes and that doesn't contradict her strength. Pienso que es completamente intencional que este adolescente nos genere incomodidad, que este romance improbable nos genere cierta ansiedad en la película, que nos genere vergüenza, que nos genere desesperación, porque así es el primer amor. Y más si eres un tipo raro, como lo somos la mayoría de los que nos gusta este universo. Perdón, pero lo somos. A ver, pero olvidémonos del romance y ¿qué nos queda? La base fundacional del canon actual de Disney. Piénsalo un momento. Casi todas las referencias a las precuelas tienen que ver directa o indirectamente con puntos centrales de la historia presentados en Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones. Sin ir más lejos, amigazo, la guerra de los clones empieza en esta película y tenemos un montón de paisajes inolvidables. ¿Qué es el canon de Star Wars sin el planeta Camino?
sin el planeta Geonosis, sin todos estos lugares icónicos de Naboo, todo esto que exploramos en Tatooine. ¿Qué es el canon de Star Wars sin el sable morado que por primera vez se encendió en la arena Petranaki en Geonosis? It would be a shame for me to never get to use my lightsaber. And to talk to about your light color. Good guys are green and blue, bad guys are red. That's just the way it works. There's no purple left. You might get purple. I've probably done more sword fights on celluloid than any actor in history. This fight is greater than anything. Todos esos Jedi peleando contra los droides. ¿Qué es el canon de Star Wars sin la historia de Boba Fett y su padre Jango Fett? ¿Qué es el canon de Star Wars sin el conflicto tan grande que es la hermandad entre Obi-Wan y Anakin, que en realidad tienen un montón en común? Obi-Wan también estuvo enamorado, también estuvo en una relación muy improbable y que lo llevó a peligrar su permanencia en la Orden Jedi, pero en esta película todo el tiempo se están peleando como el hermano mayor y el hermano menor que son. Then we decided to come and rescue you. Good job. No te es suficiente todos esos aportes, el aporte sensiblero, el aporte icónico a nivel de puntos de referencia históricos en el canon de Star Wars. Te voy a hablar del aporte tecnológico que implicó esta película. Fue una que fue filmada en su totalidad con una cámara digital. Una cámara digital que en aquel momento se le llamó Cine Alta, hecha por la empresa japonesa Sony. Sin ir más lejos, lo que se hizo de avance tecnológico para que esa cámara pudiera existir, es decir, una cámara con una capacidad de capturar con un sensor una calidad cinematográfica como si fuera un pietaje de 35 milímetros real, fotográfico, material fotosensible. Gracias a esa cámara existe esta con la que estoy grabando. Gracias a esa cámara, la democratización de los medios fue posible casi 25 años después. Se filmó en el año 2001 esa película, se estrenó en el año 2002. Gracias a esa película, 25 años después tenemos cámaras 4K con un sensor, ¿cuál es? Creo que es APS-C, si no me equivoco, no es que sea importante eso, pero estamos hablando que se puede capturar 4K en un dispositivo que pesa menos de 1 kilogramo y que cuesta menos de $2,000. Eso no hubiera sido posible, o no hubiera sido posible tan rápido sin el ataque de los clones. Llámame loco, pero investiga, pregúntale a ChatGPT, pregúntale a Gemini y te van a decir lo mismo. Hay un montón de libros también que te lo pueden decir si eres más old school. Master Windu, how pleasant of you to join us. This party's over. Sí, el ataque de los clones tiene momentos incómodos, lo admito. Tiene momentos que uno se puede remover en su asiento y decir, ¡ay, está medio raro ese diálogo! Hay un montón de momentos donde parece que no está pasando nada, pero es George Lucas cimentando un montón de cosas de las que quería hablar y que además permitieron que existiera, sin ir más lejos, la Clone Wars 2D de Tartakovsky, la Clone Wars 3D película y después la serie que se canceló y volvió muchos años después, por ahí del 2020, y la posterior Bad Batch, las posteriores antologías de Tales, Rebels. El mismo libro de Boba Fett se sustenta fuertemente en todo lo que sucede ahí con Jango Fett y Mace Windu, y simple y llanamente es fundacional para el canon de Star Wars. No podemos ignorarla, no podemos hacerla menos. Piensa nada más en por qué son tan trascendentes todos los memes que se derivan de esta película. Hay unos que los he visto que los utiliza gente que ni siquiera la ha visto, pero son universales. Se puede entender solamente con ver las caras de los actores. Ahora sí, te convencí desde el componente romántico de esta película, desde el componente de despertar emocional y sensorial que puede provocar esta película en el público correcto. Creo que yo fui el público correcto de George Lucas desde que tenía 9 años en episodio 1, 14 años en episodio 2 y más o menos como 17 años en episodio 3. Creo yo que crecí con esta trilogía. Es mi trilogía de Star Wars. Yo pienso en Star Wars y pienso en el Star Wars que conocí en la sala del cine. Por supuesto que desde muy pequeño vi los VHS una y otra vez, las versiones viejitas, las versiones extendidas. Por supuesto que fui al cine a ver la tercera trilogía, no me voy a meter en ese tema en este video, voy a hacer otro específicamente para hablar de eso. Pero te reto a que escuches el tema romántico de esta película Across the Stars, compuesto evidentemente por John Williams, y que no pienses en esa persona significativa para ti, en ese amor perdido, en ese amor encontrado,
en ese amor doloroso, intenso, que no lo puedes controlar. Te reto a que no pienses en eso, no vas a poder. Es una pieza musical poderosísima, evidentemente no la puedo incluir en el video por cuestiones de derechos, pero la voy a poner ahí en la descripción para que llores un ratito. Para ti, ¿cuál es el legado más importante del ataque de los clones? ¿No tiene ninguno? Dime para ti cuál es la pieza más relevante de Star Wars entonces. Y si no te gusta Star Wars y llegaste hasta este punto, gracias. Ay, como odio a Elote, Bola Dulce y Muriel, con todo mi corazón. Si no me conoces, yo soy Dani Divagues, hablo de Star Wars, de cine y series de televisión en general, al menos de las que me gustan. Trato de publicar cada que puedo, pero este último semestre pues he dado un montón de clases, tengo muchísimo trabajo que es el que paga las cuentas y además ando bien deprimido. Si vas a dejar un comentario propositivo, desafiante, te invito a que lo hagas desde el respeto, no solo hacia mi persona, principalmente hacia los demás, porque sé que puede que sea un tema polémico. Y si eres mi alumnito, no, ver este video no te puede compensar retardos o faltas, tampoco tareas no entregadas. Yo soy Dani Divagues, hasta pronto.